Ha sido el último exilado. En la madrugada del viernes, el cansado corazón de Miguel de Molina dejó de latir en su casa malagueña del barrio de Belgrano, en Buenos Aires. Tenía 86 años y llevaba 50 de destierro. Triunfó como nadie en el mundo de la canción española en los años 30. La oscura posguerra franquista, intolerante y cruel, lo echó materialmente a patadas de los escenarios españoles. Entonces lo tenía todo: fama, belleza y arte, pero era republicano, homosexual y provocador. Se marchó a la Argentina y allí volvió a ser el rey indiscutible de la copla y el espectáculo. Nunca perdonó a los que le causaron el enorme dolor del exilio, pero su corazón seguía siendo español y tenía siempre la nostalgia del mar de Málaga humedeciéndole los ojos. Por todo esto, y porque no quería exhibir la humillación de los años sobre su cuerpo, se negó siempre a regresar. Ha sido el exilado que nunca volvió, una lección moral de fidelidad y de arte que hoy la muerte hace insuperable. Bajo la luz de la luna, que ya que tuyo no fue, no ha de ser para ninguna. ¿Cómo puedo yo abandonar así como hacía un país como este? Pero España está en mi corazón y eso lo demuestro cada vez que puedo. Así se expresaba emocionado el célebre tonadillero español en el acto de imposición de la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, condecoración concedida por el rey don Juan Carlos en la Embajada Española de Buenos Aires. Luego diría que la distinción le llegaba tarde y con el cuerpo cansado. Aún así, tuvo fuerzas para entonar una de las coplas que le hicieron famoso: Ojos Verdes. Ojos verdes, verdes, con brillo de faca, que están clavaditos en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la vaca, verdes como ortigo verde, y el verde, verde limón. A Málaga del 900, con su célebre café de chinitas, donde Lorca sitúa la legendaria rivalidad de Paquiro y su hermano, es el primer escenario de la vida de Miguel Frías de Molina. Allí nació en 1906 en el seno de una humilde familia. Dio sus primeros pasos artísticos en Sevilla, para debutar muy pronto en el Madrid artísticamente vitalísimo de los años 30. En plena República, en 1933, Miguel de Molina obtiene su primer gran triunfo en el Teatro Romea de Madrid, junto a Soledad Miralles, en el espectáculo El Testamento Gitano. Pronto se impone su personalísimo estilo para interpretar la canción española. Francisco Ayala cuenta en alguno de sus libros de memorias que Miguel de Molina causó más bajas en el ejército republicano que el ejército de Franco. Ese es el Miguel de Molina que triunfa clamorosamente durante la Guerra Civil. Con fama de homosexual provocativo, un clavel en la oreja, camisa de lunares anudada a la cintura de avispa, pantalón ajustadísimo, pelo revuelto y una libertad insultante, se pasea Miguel de Molina por la España de los años 30. Y así le sorprende el triunfo de las tropas nacionales. Desde entonces el artista se sintió sentenciado. No le iban a perdonar su libertad sexual, su republicanismo, su amistad con García Lorca y con otros artistas del bando vencido. Y me robó mi fortuna. La noche de la despedida de uno de sus espectáculos, junto a una de sus parejas, Adelita Durán, le fueron a buscar 3 personajes que muchos años después él identificó. Este momento de su vida fue recreado posteriormente en la película Las cosas del querer, inspirada libremente en su personaje. Me llevaron hasta los Altos de la Castellana, me maltrataron, me dieron resino, me cortaron el pelo a tirones porque no sabían y yo tenía el pelo muy lleno de grasa del teatro. A ver quién le da la primera patada a este maricón. Yo mismo. Me golpeaban con los puños de las pistolas.
tan fuerte que a mí me daba una sensación que me pegaban tiros. Esto es un aviso para que te vayas de España. Apaleado, malherido, Miguel de Molina tiene la valentía de anunciar desafiante su reaparición a los pocos días. En aquel desafío el artista saldría derrotado. Se prohibieron sus películas, sus canciones y su espectáculo, y es confinado en un pueblo de Extremadura. Desde allí, asustado, Miguel de Molina organiza su huida de España. Con sus trajes que él mismo se cosía, con sus faralaes y sus canciones, Miguel de Molina llega a Buenos Aires, donde enseguida triunfa clamorosamente en el teatro cómico, desde donde ya no se movería más que en un breve periodo en los años 50, cuando viene a España a la muerte de su madre. Cuando supo que estaba muriendo, regresa a Madrid y solo llega a tiempo de enterrarla. Pastora Imperio le ofrece su reaparición en España en su tablao Los Duendes, y allí reaparece ante su público español Miguel de Molina. Pero la España de los años 50 no es aún propicia a asimilar su personaje, y Concha Piquer es la auténtica reina de la copla, intérprete de las tonadillas que Miguel de Molina había creado en sus años de triunfo. Por eso el artista regresa a Buenos Aires. Allí, aquellos años son los mejores de su carrera. Hace una fortuna y rueda Esta es mi vida, una especie de autobiografía que él mismo escribe y dirige, y donde confiesa su perenne amor y nostalgia de España. En los años 60 Miguel de Molina aún trabaja, pero en el 67 se retira del espectáculo. No quiere que nadie sea testigo de su decadencia física. En el café de Chinita hubo una moza trigueña que le llamaban la Rita. Su reconocimiento en España comienza con la película Canciones para después de una guerra, estrenada en 1976, al principio de la transición democrática, y en donde Martín Patino hace aparecer a Miguel de Molina cantando una de sus más célebres canciones, La bien pagá, sobre el fondo oscuro y desolador de la posguerra española. No maldigas falla, que estamos en paz. Comienzan a regresar los exilados, pero Miguel de Molina, resentido y orgulloso, se niega a volver a España e incluso a hablar a los periodistas españoles, aunque en su soledad bonaerense sigue los acontecimientos de nuestro país por medio de la prensa española que recibe puntualmente. Las cosas del querer, película inspirada en su personaje, acabó popularizando su mito en nuestro país. Pero Miguel de Molina la rechazó y se dispuso a escribir sus memorias para acabar con las falsedades, como él decía, que se habían escrito sobre su vida. ¿Cuándo? Mañana a las 11, en Los Rosales, habitación 614. ¿Sí? La crisis económica argentina le dejó arruinado. Tuvo que despedir a sus criados y desde entonces ha vivido solo, planchándose su propia ropa y haciéndose su propia comida. Hace un mes sufrió el primer aviso de su corazón cansado. Un corazón en el que había resistido un sentimiento ambiguo de intenso amor a su tierra y de resentimiento y odio a los que de ella le arrojaron. Nadie como él cantó Ojos Verdes, La bien pagá, Triniá y tantas canciones que son la memoria sentimental de toda una época. Fue un sueño de libertad que acabó mal, como acaban casi todos los sueños. Ni siquiera sus restos descansarán entre nosotros. Serán un testigo acusador de nuestra historia en un cementerio de Buenos Aires. Ay, rosa, mala bella, vinaga del corazón. ¿De qué me sirve volver? ¿De qué me sirve volver?